Abra su Biblia en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, en el capítulo 6. Y leeré solamente un versículo. Dice la palabra de Dios en el verso 14: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Acompáñame a orar. Señor, en esta noche estamos aquí para escuchar tu voz. Háblanos a lo profundo de nuestro corazón como lo has hecho hasta hoy. El día de anoche y esta mañana. Continúa, Señor, impresionando en nuestra mente y en nuestro corazón tu palabra santa. Que seamos no solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos asista, porque Él es el Maestro por excelencia. Y te daremos siempre la honra, la gloria que solo tú mereces, nadie más. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos acerca de la cruz de Cristo? Mire, asistimos con regularidad al culto, a una iglesia cristiana. Nosotros somos pastores y muchos de los que estamos aquí. La mayoría de ustedes, así como nosotros, hemos sido bautizados y nos declaramos y profesamos ser cristianos. Todo eso está muy bien. Es más de lo que se puede decir de millones de mexicanos y de personas por todo el mundo. Pero, ¿qué pensamos? ¿Qué sentimos acerca de la cruz de Cristo? Y en esta noche yo quiero examinar cuál es la respuesta de los más grandes cristianos que hayan vivido a través de la historia. Su pensamiento acerca de la cruz de Cristo. De hecho, uno de ellos ha escrito su opinión. Ha dado su juicio en palabras que no pueden confundirse. Y el hombre a quien me refiero es el apóstol Pablo. El lugar donde encontrará usted su opinión está en la carta que el Espíritu Santo le inspiró a escribir cuando escribió a los Gálatas, a la iglesia de Galacia. Y las palabras en las que establece su juicio son estas: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje de todo pastor, de todo hombre de Dios, de todo líder. Y debemos llenarnos de ese mensaje para poder conquistar. ¿Qué quiso decir Pablo al pronunciar esto? Obviamente tenía la firme determinación de hacer una declaración muy firme. No confiaba en absolutamente nada más, en ninguna otra cosa. Si las demás personas estaban dispuestos, bueno, adelante. Que confiaran en otras cosas para el perdón y la paz. Pero el apóstol estaba decidido totalmente a descansar en nada más, a no apoyarse en nada más, sino en la cruz de Cristo.
a fincar, a construir su esperanza en nada, a no alardear de nada, excepto la cruz de Cristo. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? Déjeme decirle esta noche algo acerca de la cruz. Créame, es uno de los temas mucho más profundos. Suena sencillo, pero es uno de los temas más profundos. Y esta no es una mera cuestión de controversia, no. Tampoco es uno de esos puntos en los que las personas pueden aceptar, diferir o tener una diferente opinión y sentir que las diferencias no los excluirían del cielo. Un hombre debe tener razón sobre este tema o está perdido para siempre. El cielo, el infierno, la felicidad, la miseria, la vida, la muerte, la bendición, la maldición, en ese último día. Todo depende de la respuesta a esta pregunta. ¿Qué piensa usted de la cruz de Cristo? Déjeme mostrarle en primer lugar de qué no se jactó el apóstol Pablo. Hay muchas cosas en las que el apóstol Pablo podía haberse jactado si hubiera pensado como muchos lo hacen hoy y piensan en sus títulos, en sus posiciones, en su influencia, en su dinero. Si alguna vez hubo un hombre en la tierra que tuviera algo de que jactarse en sí mismo, ese hombre era el apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo. Pero si él no se atrevió a jactarse, ¿quién lo hará? ¿Y por qué lo hará? Nunca se jactó de sus privilegios nacionales. Era judío de nacimiento. Y como nos dice el mismo, hebreo de hebreos, Filipenses 3:5, podría haber dicho como muchos de sus hermanos: tengo a Abraham como mi antepasado, no soy un pagano oscuro, no, soy iluminado, soy una de las personas favorecidas por Dios. He sido admitido en el pacto de Dios por la circuncisión. Soy un hombre mucho mejor que algunos gentiles ignorantes. Pero nunca lo dijo. Nunca se jactó de nada de esto. Nunca, nunca, jamás, por un momento. Ni de sus propias obras. Ninguno de los demás discípulos, apóstoles, trabajó tan duro como lo hizo él. Eran más abundantes sus labores que cualquiera de los apóstoles, dice 2 Corintios 11:23. Ningún hombre predicó tanto, viajó tanto y soportó tantas vicisitudes y dificultades por la causa de Cristo. Nunca se hizo tanto esfuerzo para convertir a tantas almas. Hizo tanto bien a este mundo y se hizo útil para la humanidad. Y a causa de ese evangelio que él predicó, en su tiempo llegó el evangelio a las Américas y nos alcanzó. Ningún padre de la iglesia primitiva, ni reformador, ni puritano, ni misionero, ni ministro, ni laico, ningún hombre puede ser mencionado o nombrado que hizo tantas buenas obras como este apóstol Pablo. Era un hombre de grandes dones naturales. Y después de convertirse, el Espíritu Santo le dio aún mayores dones. Y aquí hay hombres y mujeres en los que Dios ha puesto su mano y su mirada y su gracia. Decídase. Yo le he servido por más de 30 años y es la mejor decisión que pude haber tomado. La mejor. Era un predicador poderoso, un poderoso orador y un escritor pesado. Era tan grande con su pluma como lo era con sus palabras y su lengua. Podría razonar igualmente con los judíos o con los griegos, filósofos. Podría discutir con los infieles en Corinto
o fariseos en Jerusalén, o las personas justas en Galacia. Sabía cosas profundas. Había estado en el tercer cielo. Escuchó palabras indescriptibles, dice 2 de Corintios 12:4. Había recibido el espíritu de profecía y podía predecir cosas por venir. Pero ¿alguna vez acaso se jactó de su conocimiento como si pudiera justificarse ante Dios? Nunca, ni por un momento. Era un hombre audaz, sí. No le importaba a quién se oponía cuando la verdad estaba en juego. No le importaba los riesgos que corriera cuando las almas deberían ser ganadas. Era un hombre abnegado también, con hambre, con sed, a menudo sufriendo fríos, desnudez, en vigilias, en ayunos, en peligros. Era un hombre humilde. Se consideraba menos que todos los demás, menos que todos los santos, y el más grande y el primero de todos los pecadores. Era un hombre de oración. Vea cómo sale el comienzo de cada una de sus epístolas. Era un hombre agradecido. Sus acciones de agradecimiento y sus oraciones caminaron lado a lado. Pero nunca se jactó de nada de eso. Nunca se valoró a sí mismo. Nunca descansó las esperanzas de su alma en ello. Nunca. Ni por un momento. Nunca se jactó de su iglesia. Si alguna vez hubo un hombre de iglesia, este fue el apóstol Pablo. El mismo apóstol era un elegido. Fue fundador de iglesias y ordenador de ministros. Acordámonos de Timoteo, de Tito y de muchos ancianos. Recibieron su primera comisión de sus manos. Era el principiante de principios y sacramentos en muchos lugares oscuros. Y a muchos bautizó, sí. Muchos recibieron de él la mesa del Señor. Muchas reuniones para la oración, para la alabanza, para la predicación. Comenzó y continuó. Él fue el acomodador de la disciplina en muchas iglesias jóvenes, y cualesquiera que sean sus ordenanzas, las reglas, las ceremonias que se observaron en muchas iglesias fueron recomendadas, iniciadas por él por primera vez. ¿Alguna vez acaso se jactó de su ministerio, de su iglesia? ¿Alguna vez hablaba como si su iglesia lo salvaría o lo justificaría, guardaría sus pecados y los haría aceptable ante Dios? No, nunca. Ni por un momento el apóstol Pablo nunca se jactó de ninguna de estas cosas. ¿Quién en todo el mundo, de un extremo a otro, quién tiene derecho de jactarse de ellos en nuestros días? Y viera que lo hacen. ¿Cómo se justifica que un hombre que se dice pastor compre una finca de $47 millones cuando vive solamente él y su esposa en ella? O compre un avión de cientos de millones de dólares, dizque para ir a predicar. Se jactan. ¿Quién está entre nosotros este día que confía en su propia piedad o en su propia bondad? ¿Quién está ahí que descansa sobre sus propias enmiendas, su propia moralidad, su propia iglesia, sus propias obras y actuaciones de cualquier tipo? Si usted es esa persona, aprenda que su religión no es la religión apostólica. No la es. ¿Quién está entre nosotros que confíe en su profesión religiosa para la salvación? Tengamos cuidado con la justicia propia. El pecado abierto mata a miles de almas. La propia justicia mata a decenas de miles de hombres. He encontrado con personas que me han dicho: es que yo soy buena persona por naturaleza. ¿De veras? La Biblia dice que no hay ni uno solo. Usted no es bueno, ni yo tampoco. No hay ni uno solo
Dios tiene razón. Es imposible que Él mienta. Y su Espíritu Santo es el que nos mueve para reconocer que necesitamos un Salvador. Pero vaya, estudie la humildad con que el gran apóstol, el apóstol de los gentiles, se conducía. Vaya, siéntese con Pablo al pie de la cruz. Renuncie a su orgullo secreto. Elimine sus vanas ideas de su propia piedad. Agradezca si tiene gracia, pero nunca se jacte por un momento de ella. Trabaje para Dios y Cristo con corazón, con alma, con su mente, con todas sus fuerzas. Nunca sueñe por un segundo en confiar en cualquier otra obra propia. Piense cuán miserablemente defectuosas se verán sus esperanzas y sus súplicas en la hora de la muerte, en el día del juicio. Permítame explicarle en segundo lugar lo que debemos entender por la cruz de Cristo. La cruz es una expresión que se usa en más de una forma o significado en la Biblia, en la palabra de Dios. La cruz a veces significa esa cruz de madera en la cual el Señor fue clavado y ejecutado en el Calvario. Esto es lo que Pablo tenía en su mente cuando le dijo a los filipenses que Cristo fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz, en Filipenses 2:8. Pero esa no es la cruz en la que Pablo se jactó. Se habría alejado del horror de la idea de jactarse de una simple pieza de madera. La cruz a veces significa aflicciones, a veces significa pruebas, pruebas que los creyentes tenemos que pasar. Y si seguimos fieles a Cristo, en este sentido, en que nuestro Señor usa la palabra cuando dice: el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo, dice Mateo 10:38. Es en ese sentido en que el apóstol Pablo usa la palabra cuando la describe a los Gálatas. Él conocía bien esa cruz. ¿Y usted? ¿Y usted? La llevaba pacientemente. Pero no estaba hablando de eso aquí. Pero la cruz significa también que en algunos lugares la doctrina de que Cristo murió por los pecadores precisamente en una cruz. La expiación que hizo por los pecadores, por su sufrimiento, por cada uno de nosotros en la cruz. El sacrificio completo, perfecto, por el pecado que ofreció cuando dio su propio cuerpo para ser crucificado. En resumen, la palabra cruz representa a Cristo crucificado como único y suficiente Salvador. Ese es el significado en el que Pablo usa la expresión cuando le dice a los corintios: la predicación de la cruz es locura para aquellos que se pierden. 1 Corintios 1:8. Ese es el significado en el que escribió a los Gálatas: Dios no permita que me gloríe en nada más sino en la cruz de Cristo. Simplemente quiso decir: no me jacto en nada más que en Cristo crucificado como la salvación de mi alma. Era el sol de su alma. Este es el tema sobre el cual le encantaba predicar. Era un hombre que iba y venía en la tierra proclamando a todos los pecadores que el Hijo de Dios había derramado la sangre de su propio corazón para salvar sus almas. No predique otra cosa, pastor. No predique como predican muchos, que Dios los ama y los quiere hacer ricos. Camino de un lado a otro para decirle a la gente que Dios los había amado y que murió por sus pecados en la cruz. Marque como le dice a los corintios en 1 Corintios 15:3: en primer lugar les entregué lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras.
Y dice, decidí saber nada entre ustedes excepto a Cristo y a Él crucificado. 1 Corintios 2:2. Él, Pablo, había sido un fariseo, blasfemador y perseguidor. Había sido lavado en la sangre de Cristo. No podía callar al respecto, como muchas veces usted calla. Nunca se cansó de contar la historia de la cruz. Ese es el tema que le encantaba pensar cuando escribía a los creyentes. Es muy maravilloso observar que su corazón parece lleno de ese tema. Se amplía constantemente, regresa a él continuamente. Es el hilo dorado que corre toda la enseñanza doctrinal y exhortaciones prácticas. Parece pensar que el cristiano más avanzado nunca pudiera escuchar demasiado sobre la cruz. Cristo crucificado, amados hermanos, amados pastores, amados líderes, es la suma del evangelio y contiene todas las riquezas del mismo. Pablo estaba tan asido, tan aferrado, tan tomado con Cristo, que nada más dulce que Jesús podía caer de su pluma y de sus labios. Y si usted es observador, se dará cuenta que la palabra Jesús se encuentra más de 500 veces en sus cartas, en sus epístolas. Esto es lo que él vivió toda su vida, desde el momento mismo de su conversión. Por eso es que le dice a los Gálatas: la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice Gálatas 2:20. Pero ¿qué lo hizo tan fuerte, tan paciente para trabajar? ¿Qué lo hizo tan dispuesto a trabajar? ¿Qué lo hizo tan alcanzable o incansable para tratar de salvar a las almas? ¿Qué lo hizo tan perseverante y tan paciente? Le diré el secreto: siempre se alimentaba por la fe en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo. Jesús crucificado fue la comida y la bebida de su alma. Y podemos estar seguros de que Pablo tenía razón. Dependa de ella, de la cruz de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz para hacer expiación por los pecadores. Es la verdad central de toda la Biblia. Es la verdad con la que comenzamos cuando abrimos el Génesis. La simiente de la mujer que golpea la cabeza de la serpiente no es más que una profecía del Cristo crucificado. Esa es la verdad que brilla, aunque velada a través del libro de la ley de Moisés y la historia de los judíos. Mire, si quitamos la cruz de Cristo, la Biblia es un libro oscuro, completamente oscuro. Que cada oyente escuche y tome nota de lo que digo. Es posible que usted sepa mucho sobre la Biblia. Sí. Es posible que conozca los contornos de la historia que contiene y las fechas de los eventos descritos. Así como un hombre conoce la historia de México, la historia de los Estados Unidos o Inglaterra, es posible que usted conozca los nombres y de hombres y mujeres mencionados allí en la Biblia, así como se conocen en lo secular los nombres de César, de Alejandro Magno o de Napoleón. Puede conocer los diversos preceptos de la Biblia y admirarlos, tal como un hombre admira a Platón, Aristóteles, a Séneca. Pero si aún no ha descubierto a Cristo crucificado, Él es la base de todo el volumen hasta ahora leído de su Biblia. Para tales hombres su religión es un cielo sin sol, un arco sin piedra angular, una brújula sin aguja, un reloj sin resortes ni pesas, una lámpara sin aceite. Y no le consolará, no lo liberará
no liberará su alma del infierno. Marque lo que le digo de nuevo. Es posible que conozca mucho acerca de Cristo. He conocido a hombres realmente adentrados en la vida y en la historia de Cristo, pero no le conocen a Él. Es una especie de conocimiento intelectual. Uno de mis maestros de teología decía: todos como cristianos tenemos como meta pegarle al cielo, pero muchos, la mayoría de los cristianos, le va a errar por 18 pulgadas. Es la distancia del cerebro al corazón. Si tiene mucho aquí y nada acá, no tiene nada, sino conocimiento vano. Es posible que sepa quién era, dónde nació, qué hizo. Puede conocer sus milagros, sus dichos, sus profecías, sus ordenanzas. Puede saber cómo vivió, cómo sufrió, cómo murió. Pero a menos que conozca el poder de la cruz y lo pueda predicar por experiencia, a menos que sepa y sienta por dentro la sangre que se derramó en esa cruz para lavar sus propios pecados particulares, a menos que esté dispuesto a confesar que su salvación depende totalmente del trabajo de Cristo, de la obra de Cristo que hizo en la cruz, a menos que este sea el caso, Cristo no le beneficiará de nada. El simple conocimiento del nombre de Cristo nunca le salvará. Debe usted conocer su cruz, su sangre, o de lo contrario morirá en sus pecados. Si nuestra fe se detiene en la vida de Cristo y no se aferra a su sangre, no será una fe justificadora para nada. Sus milagros que prepararon al mundo para sus doctrinas, su santidad que se ajustaba a sus sufrimientos, hubiera sido insuficiente sin nosotros, o para nosotros, sin la visión de su cruz. Toda doctrina de demonios es aquella que hace innecesaria la cruz y el sacrificio y el derramamiento de la sangre de Cristo. Mientras viva, tenga cuidado con una religión donde no hay mucha cruz. Vivimos momentos en que la advertencia es tristemente necesaria. Cuidado, digo de nuevo, de una religión sin la cruz y la sangre de Jesús. Hay cientos de lugares de culto en este día donde hay de todo, casi de todo, excepto la cruz. Hay roble tallado, hay piedra esculpida, hay vidrieras y pintura brillante, hay servicios solemnes y una ronda constante de enseñanzas y ordenanzas, pero la verdadera cruz de Cristo no está allí. Jesús crucificado no es proclamado desde los púlpitos. El Cordero de Dios no se levanta y la salvación por fe en Él no se proclama libremente. Y por todo eso, por toda esa maldad, cuidado con tales lugares de culto. No son apostólicos. No habrían satisfecho al apóstol Pablo jamás. Porque Pablo decidió no saber nada excepto a Jesucristo y el crucificado. Pero muchos manejan el ministerio como si hubieran tomado una determinación contraria, incluso para saber algo excepto de Jesús y el crucificado. Hay miles de libros religiosos publicados en nuestros tiempos en los que hay todo excepto la cruz. Están llenos de direcciones sobre sacramentos, alabanzas a la iglesia, abundan las exhortaciones sobre la vida santa y gobiernan para alcanzar la perfección. Tienen muchas fuentes, muchas cruces, tanto por fuera como por dentro, pero la verdadera cruz de Cristo se queda allá afuera. El Salvador y su trabajo de expiación y la salvación completa no se mencionan o se mencionan de manera no bíblica, y por lo tanto son peores que inútiles.
Cuidado con tales libros. No son apostólicos. Nunca hubieran satisfecho al apóstol Pablo. Se jactó en nada, absolutamente nada más que en la cruz de Cristo. Esforcémonos, pastores y líderes, por ser como Él. Ponga a Jesús crucificado plenamente entre los ojos de su alma. No escuche ninguna enseñanza que interponga cualquier otra cosa entre Él y usted. No caiga en el viejo horror de Galacia. No piense que nadie en ese día es un mejor guía que los apóstoles. No se avergüence de las sendas antiguas en las que caminaban los hombres inspirados por el Espíritu Santo. No permita que sus maestros modernos, que hablan grandes palabras hinchadas, perturben su paz y le hagan perder el camino y la visión de la cruz. Mire usted, las iglesias, los ministros, los sacramentos, todos son útiles, pero no son el Cristo crucificado. No les dé el honor que merece Cristo. No se lo dé a nada más. El que se gloríe, gloríese en el Señor, dice 1 Corintios 1:1. Permítame mostrar por último por qué todos los cristianos deberían jactarse en la cruz de Cristo. Siento que debo decir algo sobre este punto debido a la ignorancia que prevalece al respecto. Sospecho que muchos no ven ninguna gloria y belleza peculiares en el tema de la cruz de Cristo. Escuché un pastor que me dijo: en esta iglesia no predico ni el pecado ni la sangre. La gente viene demasiado golpeada como para hablarle acerca del pecado. Y eso de la sangre es un poco, no se ve bien. ¿Saben de qué les prediqué? El cristianismo sin sangre. Prefieren dejarlo a un lado como algo desagradable. No ven mucho beneficio en la historia de su muerte y de su sufrimiento. Sé que esas personas están bastante equivocadas. La verdad es que no los puedo sufrir. Creo que es excelente para cada uno de nosotros, pastores, líderes, hermanos, que vivamos continuamente agarrados, aferrados, llenos de la cruz de Cristo. Es bueno que se le recuerda a menudo cómo Jesús fue traicionado en manos de pecadores, de hombres malvados que lo condenaron con el juicio más injusto. Y yo entiendo esa cuestión de la justicia, la practiqué por más de 25 años. Cómo lo escupieron, cómo lo azotaron, cómo lo golpearon, cómo lo coronaron con una corona de espinas, cómo lo llevaron como un cordero al matadero y enmudeció y no abrió su boca. Y así, sin murmullo o resistencia, cómo le clavaron los clavos a través de sus manos, cómo perforaron su costado con una lanza, se burlaron de él en sus sufrimientos y lo dejaron colgar ahí desnudo y avergonzado, sangrante, hasta que murió. De todas esas cosas es bueno recordar. Es bueno recordarlo. No es en vano que la crucifixión se describa 4 veces en el Nuevo Testamento. Hay muchas cosas que describen los 4 evangelios en términos generales. Si Mateo, Marcos y Lucas dicen algo en la historia de nuestro Señor Jesucristo, Juan de pronto no lo cuenta. Pero una cosa que los 4 nos dan más ampliamente, y esa única cosa es la historia de la cruz. Ese es un hecho revelador y no debe pasarse por alto. La gente parece olvidar que los sufrimientos de Cristo en la cruz estaban previamente ordenados. No lo atacaron por casualidad o por accidente. Todo fue perfectamente planeado desde los confines de la eternidad.
determinados por el consejo de los cielos desde toda la eternidad. La cruz estaba prevista en todas las disposiciones de la Trinidad eterna para la salvación de los hombres, y en los propósitos de Dios se estableció a partir de la eternidad. Ningún latido de dolor sintió Jesús, ni una preciosa gota de su sangre derramó que no había sido designada desde hace mucho tiempo. La sabiduría infinita planeó que la redención debería ser por medio de la cruz, y la sabiduría infinita llevó a Jesús a la cruz a su debido tiempo. Dice Hechos 2:23, fue crucificado por el consejo determinado y el conocimiento anticipado o previo de Dios. La gente parece olvidar que los sufrimientos de Cristo en la cruz eran necesarios para la salvación del hombre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Tenía que soportar mis pecados y los de ustedes. Si alguna vez iban a ser soportados, solo a través de sus llagas y de sus sufrimientos somos curados. En la humillación de Cristo se encuentra precisamente nuestra exaltación. En su debilidad se encuentra nuestra fuerza. En su ignominia nuestra gloria. En su muerte nuestra vida. Se resolvió una fuente para todo el pecado y para toda la impureza, derramando su sangre, según Zacarías 13:1. Y cuando pienso en todo esto, no veo nada doloroso y desagradable en el tema de la cruz de Cristo. Por el contrario, veo en ella la sabiduría, el poder, la paz, la esperanza, la alegría, el consuelo. Y cuando más mantengo la cruz en el ojo de mi mente y de mi corazón, más plenitud parezco discernir en ella. ¿Sabe usted? La cruz es la gran peculiaridad de la religión cristiana. Otras religiones tienen leyes, tienen preceptos morales, tienen formas y ceremonias, recompensas y castigos, pero otras religiones no pueden hablarnos de un Salvador moribundo, sangrante por nosotros y nuestros pecados. No pueden mostrarnos ninguna cruz. Esa es la corona y la gloria del evangelio. La cruz es la fuerza del ministro. Por mi parte, me siento como un soldado sin armas si no hubiera cruz, como un artista sin su pincel, como un piloto sin brújula, como un trabajador sin sus herramientas. Usted deje que otros, si lo desean, prediquen de moralidad y prediquen de la ley y prediquen de lo que quieran. Que otros extiendan los horrores del infierno y las alegrías del cielo. Deje que otros empapen sus congregaciones con enseñanzas sobre sacramentos y la iglesia. Pero deme la cruz de Cristo. Esa es la única palanca que ha cambiado al mundo hasta ahora y ha hecho que la gente abandone sus pecados, como los abandoné yo a la edad de 18 años. Cuando confuso, odiando a medio mundo a causa de todo lo que había sufrido en mi niñez, echaba a perder todas las relaciones y necesitaba desesperadamente a Cristo. Aunque lo había conocido desde que tengo uso de razón, me había desviado y caminado mis propios caminos. Y a esa edad Cristo vino y cambió, transformó completamente mi mente y mi corazón y me dio una nueva esperanza, una nueva visión, una nueva forma de ver la vida. Y lo más glorioso de todo, me llamó para servir. Si su sangre no lo hace, nada lo hará. No predique otra cosa, no enseñe otra cosa.
Un hombre puede comenzar a predicar con un perfecto conocimiento de latín, de griego y el hebreo, pero hará poco o nada de bien ante sus oyentes, a menos de que sepa algo acerca de la cruz. Nunca hubo un ministro que hizo mucho por la conversión de almas que no se detuvo mucho en el Cristo crucificado. Luther, Rutherford, Whitefield, McCain, fueron todos hombres muy eminentes en cuanto a la cruz. Esta es la predicación que el Espíritu Santo se deleita en bendecir. Le encanta honrar a los que honran la cruz. Mire usted, amado pastor y hermano, la cruz es el secreto del éxito misionero. Nada más ha movido más corazones de los paganos, ni nada más ha hecho que las misiones prosperen. Es el alma que ha ganado victoria sobre los corazones de todo tipo en cada parte del mundo. Los groenlandeses, los africanos, los isleños del Mar del Sur, los hindúes, los chinos, todos han sentido su poder por igual. Digo, por lo tanto, predicar los sufrimientos y la muerte de Jesucristo en la cruz como nuestro Salvador. Hágalo si desea que sus palabras penetren en la mente y el corazón de los paganos. La cruz es el fundamento de la prosperidad de la iglesia. Ninguna iglesia será honrada en la que Cristo crucificado no se levante continuamente y sea predicado y presentado. Nada puede recompensar la falta de la cruz. Sin ella todas las cosas pueden hacerse tal vez decentemente y con orden. Sin ella puede haber ceremonias espléndidas, puede haber cantos increíbles, música hermosa, hermosas iglesias, ministros eruditos, mesas de comunión abarrotadas, enormes y grandes colectas y ofrendas para los pobres, pero sin la cruz nada es bueno. Los corazones oscuros jamás se iluminarán. Los corazones orgullosos no serán humillados. Los corazones que están de luto no serán consolados. Los corazones desmayados no serán restaurados. Sermones sobre la iglesia y el ministerio evangélico, sermones sobre el bautismo y la cena del Señor, sermones sobre padres santos. Tales sermones nunca compensarán la ausencia de sermones sobre la cruz de Cristo. Nunca. Pueden divertir a algunos, pero no alimentarán a nadie. Una hermosa sala de banquetes, una enorme placa de oro sobre la mesa, nunca compensará a un hombre hambriento que le falta comida. Cristo crucificado es la ordenanza de Dios para hacer el bien a la gente. Cada vez que una iglesia retiene a Cristo crucificado o pone algo más en su lugar, en el lugar más importante que debe tener Cristo crucificado, que siempre debe de tener, desde ese momento una iglesia deja de ser útil. Sin Cristo crucificado en los púlpitos, sus púlpitos, una iglesia es poco mejor que un cadáver muerto, tieso, sin vida. Es un pozo sin agua, una higuera estéril, un vigilante para dormir, una trompeta silenciosa, un testigo sin palabras, un perro mudo, un embajador sin términos de paz, un mensajero sin orden, un faro sin luz, un bloque de tropiezo para creyentes débiles y una ofensa para Dios. La cruz, amados pastores, amados amigos y hermanos, es el gran centro de la unión entre los verdaderos cristianos. Nuestras diferencias pueden ser muchas, sin duda. Un hombre puede ser episcopal, otro presbiteriano, uno es independiente, otro bautista, otro es calvinista, un arminiano, otro es luterano, uno es amigo de liturgias. Pero después de todo, ¿qué escucharemos sobre las diferencias cuando estemos en el cielo? Nada. Probablemente nada en absoluto.
¿Se jacta realmente un hombre y sinceramente en la cruz de Cristo? Esa es la gran pregunta. Si la hace, Él es mi hermano. Estamos viajando en el mismo camino. Estamos viajando hacia un hogar donde Cristo está todo, está allí y está todo y lo es todo. Pero si no se jacta de la cruz de Cristo, no puedo sentir consuelo con Él. La unión de la cruz de Cristo solo puede ser producida por el Espíritu Santo de Dios. No sé lo que usted piensa de todo esto. Siento como que si no hubiera dicho nada en comparación a lo que debe decirse. Siento como si la mitad de lo que deseo contarles sobre la cruz de Cristo no haya sido contada. Pero al menos espero haberle dado algo en qué pensar. Confío en que he demostrado que tengo razón para la pregunta con la que comencé. ¿Qué piensa usted? ¿Qué siente acerca de la cruz de Cristo? Déjeme ahora por unos momentos decirle algo para aplicar todo el tema para su conciencia. ¿Vive usted en algún tipo de pecado? ¿Está siguiendo el curso de este mundo y descuidando su alma? Escuche. Le suplico lo que le digo este día. He aquí la cruz de Cristo. Mire cómo Jesús le ama. Vea que Jesús sufrió para preparar un camino de salvación. Hombres y mujeres descuidados, para usted esa sangre se derramó. Esas manos, esos pies fueron heridos por los clavos y ese cuerpo colgaba en la agonía de la cruz. Usted y yo somos aquellos que Jesús amaba y por quien murió, por quien sufrió. Seguramente ese amor debería derretirnos completamente. Seguramente el pensamiento de la cruz debería de llevarnos al arrepentimiento. Y escúcheme, para el cristiano el arrepentimiento es una forma de vida. La Biblia enseña que no hay hombre que viva y no peque. Todos pecamos de continuo. Por eso es que el apóstol Juan dice que si hubiéramos pecado, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, que sea hoy. Que venga usted de inmediato al Salvador que murió por usted y está dispuesto a salvarle. Si usted está aquí y nunca ha hecho la determinación de aceptar a Cristo en su corazón, no se vaya sin hacerlo hoy. Él está aquí, listo, presto, con el deseo ardiente en su corazón de venir a usted, perdonar sus pecados y morar permanentemente en su pecho, en su corazón. Nosotros como pastores, como líderes, aferrémonos a la cruz. Cuando vamos a ella, nadie nos echa fuera. Ven, cree en aquel que murió y hoy puedes tener vida eterna. Pero ¿cómo escaparemos si descuidamos tan grande salvación? Ninguno seguramente estará tan profundo en el infierno como aquellos que despreciaron la cruz. Al Señor se debe acercar con valentía, porque nada necesita ni vale la pena retenernos. Sus brazos están abiertos, amados hermanos, para recibirnos. Su corazón está lleno de amor. Él ha hecho un camino para que puedas acercarte a Él con confianza. Piensa en la cruz. Acércate y no temas. ¿Estás deseoso de llegar al cielo y perplejo y quieto por las dificultades que
aparentemente la Biblia no puede explicar. Cálmate. A ti también te digo, aquí está la cruz de Cristo. Lee allí el amor del Padre y la compasión del Hijo. Están escritos con letras muy simples que cualquiera puede entender y que nadie puede confundir. ¿Es usted un creyente angustiado? Su corazón está presionado por la enfermedad, juzgado con decepciones, sobrecargado de preocupaciones. A usted también le digo, he aquí la cruz de Cristo. ¿Es usted un creyente que anhela ser más santo? ¿Eres uno que encuentra su corazón también listo para amar las cosas terrenales y seguirlas? A usted también le digo, he aquí la cruz de Cristo. Mire a la cruz, piensa en la cruz, medita en la cruz y luego vaya y ponga su afecto en el mundo y no podrá. Creo que la santidad en ninguna parte se aprende tan bien como en el Calvario. Creo que no puede mirar mucho a la cruz sin sentir su voluntad santificada. Y sus gustos de pronto se vuelven diferentes y más espirituales. A la medida que mira el sol de justicia, todo lo demás se vuelve oscuro y tenue. La cruz oscurece el falso resplandor de este mundo. Y los oropeles que antes brillaban ya no son tan interesantes como lo eran antes. Es como la miel probada, hace que todas las demás cosas parece que no tengan ningún sabor. También la cruz, vista con la fe, elimina la dulzura de los placeres de la carne y del mundo. Siga todos los días mirando constantemente a la cruz de Cristo, y pronto dirá al mundo, como lo hace el poeta y sus placeres: ya no, por favor. Lejos de mi corazón sean alegrías como esta. He visto al Señor como la luz del día que despunta en el alma. Todas las estrellas se ocultan, por lo que los placeres terrenales se desvanecen cuando Jesús es revelado. Fije sus ojos, fije su mente con firmeza, no en el crucifijo hecho por los hombres, sino en Jesús mismo crucificado. Él lo librará de todas sus dudas y de todos sus temores. Aunque camine por lugares oscuros, Él estará con usted. Nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Siéntese bajo la sombra de la cruz hasta el final, y su fruto será dulce en su paladar. Pongamos nuestros pensamientos ante su mente. Lo que piensa usted ahora sobre la cruz de Cristo, tal vez no puede decirlo, pero no puedo desearle nada mejor que esto, para que pueda decir como el apóstol Pablo antes de morir o de ver a Dios cara a cara: Señor, no permitas que me jacte de nada excepto en la cruz de Cristo. Quiero que los pastores se pongan de pie, por favor. Todos los pastores, pónganse de pie. Y quiero que vengan aquí porque quiero que la iglesia oremos por ellos. Este es un tiempo crucial en la historia de los hombres. Necesitamos equiparnos, necesitamos llenarnos de Dios, necesitamos su Espíritu Santo para conquistar, pero no conquistaremos con nada más sino con la cruz de Cristo.